buenos días. Espero que todos se encuentren bien y en esta hora pues vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante y un tema que tenemos que tener muy pendiente a la hora de nosotros decidir unirnos en matrimonio con otra persona. Hoy vamos a hablar acerca de lo que debe saber antes de casarse. Esto es algo muy importante porque muchas veces damos el paso al matrimonio sin que nadie nos aconseje. O sea, simplemente la experiencia que tenemos y el modelo que hemos aprendido en nuestros hogares es lo único que tenemos como referencia para entrar al matrimonio. O sea, no tenemos una consejería muchas veces, no tenemos alguien que nos advierta de las cosas que debemos tener en cuenta antes de casarnos. Pero en esta hora estamos interesados en dar esta información porque ya son 16 años de casado que tenemos de experiencia y creo que hemos podido aprender algo en estos 16 años. Así es que lo primero que vamos a ver es lo que jamás se debe hacer. Lo que jamás se debe hacer. Segunda de Corintios 6:14 dice: no se unan en yugo desigual con incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Este error se ha cometido en reiteradas ocasiones, el unirse en yugo desigual. Entonces viene lo que es una aflicción, no como la que establece Pablo dentro del matrimonio, sino más bien una aflicción fuera de control, fuera de borda. Porque en el matrimonio es cierto que hay ciertas situaciones, ciertas circunstancias, pero si ese matrimonio está dentro del orden de Dios y en el orden correcto, pues eso se sobrepasa con sabiduría, paciencia. Ahí no hay ninguna consecuencia lamentable. Ahora bien, si esa unión es con una persona en yugo desigual, dígase con un incrédulo, una persona que esté en vía contraria a su creencia, pues efectivamente esto puede concluir con un divorcio, con maltratos y con muchísimas consecuencias lamentables. Lo que no debemos hacer bajo ninguna circunstancia es unirnos en un yugo desigual con un incrédulo por las razones que ya hemos dicho. Segundo, ventajas del soltero. Primera de Corintios 7:8 dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo. Bueno le fuera quedarse como yo. Pablo estaba soltero en ese momento. El verso 32 de ese mismo capítulo dice: quisiera pues que estuvieran sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Ahora bien, esto es un consejo que se le da a toda aquella persona que tenga el don de continencia. No le podemos decir a alguien que no tenga este don que se quede soltero, porque entonces cometería el error de andar quemándose, como dice la palabra, porque es una necesidad fisiológica, es algo natural el querer estar en intimidad con una persona del sexo opuesto. Sin embargo, Pablo aquí exhorta que es mejor estar soltero, siempre y cuando tenga el don de continencia. Vamos a ver entonces qué características debe poseer la persona ideal para contraer un matrimonio. En el libro de Génesis capítulo 2, verso 8, la palabra nos dice que Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Fíjense bien, Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. El hombre ideal o la mujer ideal para contraer matrimonio es la que está en el lugar correcto y que Dios ha formado. Un hombre formado por Dios y en la posición correcta
es igual a un buen matrimonio. Claro está. Ese lugar correcto, para que no nos vayamos a confundir, no es dentro de la congregación, porque no vaya usted a pensar ahora que porque una persona esté dentro de una congregación está en el lugar correcto. No necesariamente. El que está en el lugar correcto es aquel que Dios ha formado y que está guardando sus mandamientos con lealtad y con responsabilidad. Claro está, lo va a encontrar dentro de la congregación, pero no son todos los que están, ni están todos los que son. Génesis capítulo 2, verso 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase. Escuche, después que el hombre o la mujer esté en el lugar correcto, debe estar también en la posición correcta. No confundamos un cargo dentro de una congregación con una posición correcta. No necesariamente. Porque fulano de tal es presidente de los jóvenes o de los caballeros, o es un líder, no sé, de alabanza, de lo que sea, o fulana de tal es la presidenta de la dama, la encargada de la juventud, o lo que sea. Esto no significa que esté en la posición correcta. La posición correcta la va a determinar siempre los frutos que dé la persona. Los frutos que dé la persona. Génesis capítulo 2, verso 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Fíjense, Adán tenía la necesidad, pero nunca, al menos la palabra no establece que él fuera quien tuviera la iniciativa de solicitarle a Dios una ayuda idónea. No, fue Dios que vio esta necesidad y él mismo dijo que no es bueno que el hombre esté solo. En pocas palabras, los solteros, yo le exhorto a que no se desesperen a tomar decisiones, sino más bien que pongan esta necesidad en la presencia del Señor, y el Señor, que ve todo a nuestro alrededor, lo que nosotros necesitamos y lo que nos conviene, Él entonces dirá, como lo dijo en Adán: no es bueno que él o ella estén solos, vamos a hacerle ayuda idónea, porque es el Señor quien escoge lo mejor para cada uno de nosotros. Génesis 2, 22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Siempre Dios pondrá una persona a tu lado que se corresponda a tu ayuda idónea. Una persona, como dicen en vamos a decir, la tradición judía, tu alma gemela. Tu alma gemela no es nada más y nada menos esa persona que tiene todo lo que a ti te falta, y a esa persona le falta todo lo que a ti te sobra. Entonces, entre los dos hacen un gran complemento. Me explico, y vamos a decir esto en un sentido práctico. Si uno de los dos es desorganizado, el otro es muy organizado. Si uno de los dos no sabe administrar bien las finanzas, el otro es un buen administrador. Es por esto que podemos ver que dentro de un matrimonio siempre hay, vamos a decirlo así, discusiones y contradicciones y todo demás, pero al final del día todo queda bien, todo se resuelve. Y si hubo en el medio del camino alguna ofensa o algo, pues eso se subsana de una manera natural. ¿Por qué? Porque son almas gemelas, porque son dos personas que Dios ha unido, y lo que Dios unió, el hombre no puede separarlo. En el matrimonio, eso de la felicidad y que vamos a ser felices para siempre, eso es una falacia, eso es falso. Eso no es así. El matrimonio es como una institución en donde el ser humano aprende, Dios lo disciplina, Dios lo forma y hace que su vida espiritual pues crezca y madure. El matrimonio es una responsabilidad. Es cierto que cuando somos novios tenemos cierta atracción, tenemos
ciertas cosas, ciertos detalles que ya lo vamos perdiendo a través del tiempo. Pero eso no significa que el amor vaya menguando, al contrario, la relación se va estableciendo cada día más profunda y esos detalles, aunque son necesarios y hay que tratar de mantenerlos, pero no son tan importantes porque ya a medida que la relación pues va madurando, hay otras cosas que van adquiriendo importancia. Entonces fíjese cómo Dios sacó de la costilla del hombre a su compañera. Es por esto que nosotros los hombres pues debemos tratar a las mujeres como vaso más frágil, como dice la palabra. Y tenemos que amarla como Cristo amó la iglesia. Esto es algo que tenemos que tenerlo bien pendiente. Entonces, una mujer jamás va a encontrar un hombre fuera de la, vamos a decir, fuera de la cobertura de Dios. Una mujer jamás va a encontrar un hombre que la trate como un vaso más frágil, porque esa no es la naturaleza del hombre. Un hombre incrédulo, vamos a decirlo así, un hombre que no conozca a Dios, que no se someta a estos principios fundamentales del matrimonio, jamás sabrá tratar a una mujer. Lo que más bien haría es engañarla con palabras lisonjeras, palabras dulces y quizás satisfaciendo algunas necesidades económicas, pero no es esto a lo que se refiere la palabra cuando nos aconseja que tratemos a nuestras mujeres como vaso más frágil. Porque aquí está comprometido lo que es la lealtad a esa mujer, la fidelidad sobre todas las cosas. Y un hombre incrédulo jamás podrá ser fiel. No porque él no quiera, porque quizás él quisiera. El problema es que la debilidad en nuestra carne es muy fuerte. Y si no tenemos el respaldo del Espíritu Santo, que nos ayuda a vencer y que nos cuida y que nos libra de todo mal y de toda acechanza del enemigo, es muy difícil ser leal. Y si el justo con dificultad se salva, esto quiere decir que también nosotros pues cometemos errores. A diferencia que sabemos reconocer nuestros errores, arrepentirnos y alcanzamos misericordia, pero el impío no tiene este procedimiento. El impío, el incrédulo, no funciona, no piensa, no analiza, no discierne igual que una persona que ha creído y que es obediente a los mandamientos. Es por esto que el matrimonio, cuando lo vemos desde el punto de vista bíblico, podemos darnos cuenta de que es la otra parte que a mí me falta, es el complemento para formar una sola persona. Por eso, la palabra de Dios dice que Dios los une y serán una sola carne. No es que nosotros vamos entonces a hacerlo así de manera literal. No. Estamos hablando de que las deficiencias que yo tengo en mi personalidad, mi compañera, mi esposa, complementa eso y entre los dos hacemos una persona correcta, completa en el Señor. Ahora bien, ¿cómo encontrar la pareja ideal? En Mateo 7, verso 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí está la fórmula ideal para nosotros dar ese primer paso. Y es en oración pedirle al Señor esa pareja ideal, que muchas veces no es la persona que yo tengo en mi pensamiento, no es la princesa ni la modelo que yo tengo quizás en mi corazón, como a mí me gusta, con todas las exigencias y todas las cosas, no, porque Dios es el que sabe qué es lo que nos conviene. Para que no nos pase como al profeta, que cuando fue a ungir a David, vio al hijo de Isaí, al más alto, y pensó que este era el escogido de Dios solamente por la apariencia. Nosotros no debemos jamás tomar esta decisión por las apariencias. Escúchenme bien, hombres y mujeres. No
podemos tomar la decisión de casarnos, de unirnos en matrimonio con alguien solamente por la apariencia. Entonces, quien conoce el corazón de cada uno de nosotros es Dios. Por esto es que debemos dejar que sea Él el que nos busque, el que haga lo posible para nosotros encontrarnos con esta pareja ideal. En Eclesiastés 3:1 dice la palabra: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En este sentido, no debemos desesperarnos. Al momento de hacer la petición, al momento de orar al Señor, tenemos que esperar. No podemos desesperarnos por las apariencias, por lo que estamos mirando. No podemos tomar decisiones precipitadas. Tenemos que esperar en el Señor. El libro de Isaías, capítulo 55, verso 8, dice la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dijo Jehová. A veces nosotros estamos pensando en algo y tenemos unos proyectos, pero Jehová no piensa así. Son distintos los caminos de Él a los nuestros. Por eso, los caminos nuestros son inciertos. Los caminos nuestros están llenos de incertidumbre. No son seguros. Nuestros planes pueden variar. Mira ahora mismo con esta pandemia. Quizás todos los planes que teníamos entre el mes de marzo y lo que va de ahora mayo, todos los planes han tenido que cambiar. Ahora bien, ¿usted cree que el Señor esto le cogió desapercibido? No, porque Él conoce los tiempos. Y Él maneja los tiempos a su antojo y Él hace lo que Él considere y como Él lo quiera, cuando Él lo quiera. En ese sentido, como los caminos de Él son los más seguros y los más confiables, entonces nuestros deseos deben estar garantizados siempre en sus manos. En Génesis 24, verso 1 dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, al más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juraré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. O sea, Abraham le dijo a este siervo que vaya a buscar una mujer para su hijo, pero que no la escoja de los moabitas, que no la coja entre las hijas de los cananeos, no escoja mujer para mi hijo entre las hijas de los cananeos donde yo habito, sino más bien ve a mi tierra y mi parentela y allí tomará mujer. ¿Por qué? Precisamente porque los cananeos eran personas que tenían un yugo desigual con la descendencia de Abraham. Usted ve lo importante que es unirse a personas con un yugo igual, porque los yugos desiguales traen controversia, traen problemas. Estos eran dos pueblos distintos, dos creencias diferentes, dos culturas paralelas, o mejor dicho, no paralelas, sino contrarias, dos culturas contrarias. Tenemos que unirnos con personas que piensen como nosotros, que crean en lo que nosotros creemos, porque de lo contrario entonces esto traería una gran controversia. Ahora bien, ¿dónde encontrar la pareja ideal? Génesis 24:13 dice: he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, donde la hija de los varones de esta ciudad salen por agua. Allí en ese lugar era en donde cada día, a una hora específica, las mujeres de la parentela de Abraham salían a buscar agua. Entonces, ¿dónde encontrar una pareja ideal? Bueno, en el lugar correcto, como decíamos ahorita. Génesis 24:62 dice: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Negev. El libro de Lamentaciones 3:25 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca.
Bueno es Jehová a los que en él esperan. Aquí una vez más, la palabra nos enseña que tenemos que ser pacientes en todas nuestras peticiones. Si quieres tener un matrimonio estable, un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, un matrimonio en donde todas las cosas puedan resolverse con sabiduría, paciencia, donde el amor pueda fluir, donde la gracia de Dios se manifieste, donde las bendiciones de Dios se derramen en ese hogar, no desesperéis. Presentarle a Dios tu petición, esperar en Él, y Él te dará lo que más te conviene conforme a su voluntad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.